Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Nosotros debemos ser claros. La gente habla de ansiedad, pero realmente no es ansiedad. Es una desconexión espiritual profunda con Dios que genera muerte espiritual. Entonces aquí vamos a ver la necesidad que tiene el ser humano de Dios. Cuando hablamos del Señor y de su palabra, no es hablar de religión, pero lastimosamente como no nos han enseñado y ni tampoco nos hemos formado a nivel espiritual, entonces por eso estamos desconectados. El enemigo utiliza mucho la mente. El primer nivel de batalla a nivel espiritual es en la mente. ¿Por qué? Porque los espíritus hablan en forma de pensamiento. También te pueden hablar de forma auditiva. ¿Dónde está todo eso? Encontramos varios libros. Apocalipsis capítulo 13 nos refiere que encontró a alguien que semejaba a un cordero, pero que tenía voz de dragón. El dragón es el diablo. El cordero es Jesús. El enemigo imita todo. Una, dos. Encontramos que el mismo Señor le habló a Elías o a Eliseo en un silbido apacible. También Dios se te puede hacer presente, como se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés, se le apareció a tantos y te puede hablar directamente, cara a cara. Todo depende la conexión que tú tengas con el Señor. Entonces aquí encontramos un hombre que está fragmentado. Mírale el rostro, está cuarteado. Así es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere vernos fragmentados por dentro. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que me meto a estudiar más y más acerca de lo que pasó entre los ángeles y Dios, me doy cuenta la maldad que tenía Lucifer en su corazón cuando era Luzbel, y también me doy cuenta que ni hombres ni ángeles hemos podido sostener nuestra dignidad delante de Dios. Es tan tremendo todo esto, que de hecho, la predicación al domingo que viene, vamos a hablar acerca del conflicto angélico y las tres rebeliones, y ahí vamos a ver con una profundidad tal que podremos entender que ni el hombre ni los ángeles han podido sostenerse delante de Dios a causa de la maldad en sus corazones. Entonces, nosotros debemos ser claros y debemos entender que cada uno tiene que velar por qué, por su relación y conexión con Dios. Lo que el mundo llama ansiedad muchas veces no es más que el síntoma visible de la ruptura invisible. Cuando tú y yo nos separamos de Dios, nos separamos de la vida. Entonces, quiero que me entiendas. Y es claro, si tú estás en esta situación, debes entender que tienes no ansiedad, sino una desconexión espiritual. Entonces tu cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Y entonces tu cerebro empieza a jugarte una mala pasada y empieza a generar unos neurotransmisores como por ejemplo la hormona del estrés, que sería el cortisol. Y entonces te va a llevar a un estado en el cual vas a estar vigilando todo el tiempo, en el cual no puedes dormir, en el cual no puedes estar en paz, no puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque continuamente te sientes amenazado. Entonces te empiezan a dar síntomas como, por ejemplo, taquicardia, sudoración excesiva. Empiezas a sentir miedo, pavor a quedarte solo, porque piensas que te vas a morir. Porque piensas que como que te siguieran, como que te persiguieran y demás. Y entonces tú dices, no, pero ¿cómo me quito esto? No puedo. Y entonces empiezas a sentir que tu cuerpo te empieza a fallar y empiezas en una circunstancia, en una situación tan tenaz, pero no es más que simple y llanamente información falsa que tu cuerpo te está enviando y tu cerebro está reaccionando ante eso. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo,
el Señor empieza a traerte paz. Y es aquí donde vamos a ver estos puntos en esta diapositiva. 3 puntos básicos, pero que nos van a permitir complementar 4 aspectos. El primer aspecto que estamos viendo es que no es ansiedad, es desconexión espiritual. Y entonces estos 3 puntos que vamos a hablar es 1, Cristología alta. O sea, vamos a hablar de Jesucristo, cómo opera en nuestras vidas. El segundo punto es la teología del hombre, donde vamos a darnos cuenta cómo fuimos creados nosotros. Y el tercer punto, la neuroteología, lo que nuestro cerebro experimenta cuando empezamos a conocer a Jesús. Cosa que si hay alguien que sepas que está atravesando problemas de ansiedad, crisis de ansiedad, trastornos de ansiedad, es necesario que le compartas esta predicación o esta conferencia. ¿Para qué? Para que llegue a su vida y pueda entender qué es lo que le está pasando. Recuerden que siempre les hablo de las 5 dimensiones. La primera, la corpórea, el cuerpo y sus procesos. ¿Qué tendría que ver con esto? ¿Por qué? Porque el cuerpo estaría segregando cierto tipo de neurotransmisores, como les dije, como el cortisol, y entonces nos va enfermando en la mente y enfermando en el cuerpo físico. Pero son reflejos de la dimensión espiritual, que es la más importante, que está reflejando un vacío, que está reflejando una desconexión y que está reflejando una necesidad tan profunda. Entonces, primera, en la dimensión corpórea, como les expliqué. La segunda, la dimensión cognitiva, la razón. Cómo entendemos el mundo en el que estamos viviendo, cómo entendemos lo que estamos pasando, lo que estamos en ese momento enfrentando. Tercero, la dimensión emocional. Lastimosamente, el ser humano se deja llevar mucho por las emociones, el campo límbico. Cuando nosotros hablamos del sistema límbico, hablamos de las emociones y entonces la amígdala y el hipocampo nos gobiernan. Y entonces ahí es donde se pueden dar cosas buenas para nosotros o pésimas, que nos pueden llevar al suicidio. Después encontramos la dimensión ejecutiva. Esto nos va a llevar a tomar decisiones, determinaciones. Ya es ahí donde nosotros debemos tener la claridad necesaria. Por eso es importante que nos acerquemos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces nos habla acerca de que cuando nosotros nos dejamos pastorear, porque cuando dice en aquel versículo, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón a alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entonces el Señor nos dice, déjate pastorear. Y tú dirás, ¿qué es pastorear? ¿Qué es eso? ¿Pastores? Son ladrones. El Señor dice, yo soy tu pastor. Yo no vengo por tu plata, no vengo por fama, no vengo por favores sexuales, no vengo por nada diferente a que te amo y que te quiero sacar de allá. Y entonces ese valle de sombra y de muerte son esas dificultades que nosotros pasamos. Y entonces encontramos que no podemos pasar sin la guianza de Dios. Y el Señor mismo nos menciona en otro pasaje, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y entonces también encontramos en otra parte de Proverbios que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, mira tus ojos por mi palabra y déjate guiar. Y entonces saldrás victorioso. Porque si algo sabe utilizar el enemigo, son las emociones. Nosotros nos encontramos que en la cultura moderna, aquella cultura que medicaliza lo que en esencia es una ruptura ontológica, o sea, una ruptura dentro del ser, entonces empezamos a mandar Escitalopram, Alprazolam, en fin, etcétera, que incluso pueden llevar a unos trastornos y pueden llevar aún incluso a generarnos a nosotros unos daños en nuestro cuerpo físico tremendo. No desconozco ni la psiquiatría, ni la psicología, no desconozco la medicación para nada, pero sí entiendo, además de todo lo que he mencionado a nivel médico, también entiendo la parte espiritual. Y se lo está hablando a alguien que realmente salió del suicidio a través de la palabra de Dios.
empezó a llenar mi vida. Y entonces aquí encontramos la cristología alta. Cristo no es accesorio existencial. Es el principio ontológico de la vida. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 4. Te lo voy a decir de una manera sencilla, porque aquí está muy técnica. ¿Ya? Te voy a decir que la esencia tuya parte de Cristo. Cuando encontramos, o mejor dicho, cuando Jesús nos encuentra, empieza a llenar nuestros vacíos, esa soledad, esa ansiedad, ese no sé qué, ese no sé dónde, empieza a quitarse. ¿Por qué? Porque empieza a trascender en nuestras vidas. Te lo voy a explicar de esta manera más sencilla. Cuando tú tienes sed, tomas líquidos para poder saciarte. Espiritualmente, reflejas tu sed y tu hambre espiritual a nivel natural. ¿Cómo? Tratando de llenar tus vacíos. Si eres una persona que no puedes estar sola, si eres una persona que necesita llamar la atención, si eres una persona que necesita sentirse valorada y demás, está reflejando tus vacíos emocionales y espirituales. Cuando llega Jesús, empieza a quitar esa necesidad. ¿Por qué? Porque Él empieza a decirte, con amor eterno te he amado. En otro pasaje bíblico dice, desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, se lo habló a Jeremías, pero no lo habla a través de él a nosotros. Yo te conocí, yo te formé. Entonces empieza a reestructurarnos. ¿Por qué? Porque empieza a reprogramarnos neurolingüísticamente y empieza a generarnos en nosotros una identidad tan grande, tan profunda, que no necesitamos de la aprobación de nadie. Sabemos que el Señor está aprobándonos con su presencia, con su amor, con su misericordia y está teniendo cuidado de nosotros. Por lo tanto, empieza a quitarse esa ansiedad. Porque sabemos y entendemos que estamos plenos. Por eso es que les mencionaba un artículo que escribí, lo subí a Academia, donde los académicos lo están revisando y ya han hecho comentarios positivos. Jesucristo como la plenitud ontológica. Cuando digo ontológica es del ser humano. Jesús es nuestra plenitud. En Él encontramos todo la esencia que necesitamos para no andar ni con ansiedad ni con trastornos. Él es la esencia del ser humano. Por lo tanto, empieza a llenarnos, empieza a suplir nuestras necesidades. Y entonces, aquel que buscaba llenar esos vacíos con disolución, con alcohol, drogas, mujeres o mujeres en hombres, en fin, empieza a calmarse esa sed. Y entonces, hablamos de que cuando nos acercamos a la Biblia, no hablamos de una religión. Cuando empezamos a conocer a Jesucristo, empieza a reestructurarnos porque empieza a quitar ese concepto tan básico, o dicho de otra manera, tan bobo, de pensar de que cuando hablamos de Jesús hablamos de religión. Te estoy diciendo que cuando llega Jesús a tu vida, te equilibra en todo tu ser, porque Él es la esencia de la plenitud que necesitas. ¿Quiénes necesitamos esto? Tú y yo. Cuando Jesús empieza a llegar a nuestras vidas, nos equilibra y entonces permite una limpieza a nivel espiritual, una limpieza a nivel neuronal, neurosensitivo, multisensorial. O sea, todos nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser empieza a ser restaurado. Y entonces, te vienen a ofrecer trago, mujeres, vicios y demás, y tú ya no necesitas eso. Y entonces te dicen, ¿y por qué no quieres? Antes sí, antes recibías todo. La gente no entiende que no necesito que el pastor me esté viendo, que no necesito que la iglesia me esté viendo, que no necesito que mi cónyuge me esté viendo ahí, analizando.
y acusándome, no, para portarme bien, para nada. No entiende de que ya hay una conexión. Jesús es nuestra esencia. Jesús es nuestra plenitud. Entonces ya no tengo esa sed, ya no tengo esa necesidad, ya no necesito de eso, porque Jesús vive en mi corazón. Y entonces se cumple lo que la Escritura dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y entonces también lo menciona el apóstol Pablo, que pasó de ser un perseguidor ferviente e iracundo de la iglesia a ser un siervo de Dios, doblegado ante Dios, rendido en amor a Dios. Entonces, la ansiedad que teníamos, esos trastornos y ese miedo a la soledad, desaparece. Porque sabemos que no estamos solos, que el viviente que nos ve, como le dijo a Jacob, el viviente que te ve, Él está contigo. Y entonces nos remite a la teología del hombre. Y entonces vamos a hablar acerca del diseño original. El hombre fue diseñado tripartitamente: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La conexión con Dios produce, ojo, llenura, pero la desconexión con Dios produce vacío espiritual, desorden emocional, manifestación somática, ansiedad, angustia. Entonces, cuando Jesús empieza a llegar a nuestras vidas, nos empieza a permitir una plenitud que ni siquiera, ojo, y aquí lo voy a repetir, una plenitud, un éxtasis tan grande que ni siquiera las drogas, ni siquiera el sexo, ni el alcohol, ni la fama lo pueden producir. Nos lleva a una plenitud tan grande que es como que nosotros jamás hubiésemos presentado ningún tipo de enfermedad. Nos empieza a liberar de los odios, de los rencores, de la baja autoestima. Empieza a generar en nosotros una identidad tan fuerte, tan estructurada, una estructuración que ni la academia nos la ha podido dar. Y entonces empieza a generar en nosotros tanta seguridad que no necesitamos andar con nadie al lado, ni consumiendo nada diferente a la palabra de Dios. Y nos empieza a restaurar tanto, porque ni siquiera los demonios, escuche bien, porque hablamos de ángeles y hablamos de demonios, ni siquiera los demonios, esos espíritus impuros, nos pueden llevar a la depresión, porque ellos tienen que huir. Y entonces trasciende toda ley humana, toda ley natural y toda ley espiritual e invisible. Principados, potestades, gobernantes, huestes, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, no pueden contra nosotros. No por nosotros, sino porque Dios nos empieza a envolver en su amor. ¿Quién es su amor para nosotros? Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Por tanto, Dios amó al mundo, que ha entregado a Jesucristo su único Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice las Escrituras en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, menciona y dice claramente, explícitamente nos habla de alguien que tenía que pagar por nosotros. Y el pago de nuestra paz fue en Él, en su sufrimiento, en su dolor, en su muerte, resurrección, en sus heridas. Nuestra sanidad física, emocional y espiritual están en sus heridas. Por sus llagas fuimos sanados. Entonces quiero que me
entiendan lo siguiente. Escúcheme bien. Cuando hablamos de Jesús y su palabra, no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo natural y sobrenatural. Estamos hablando con la creación del hombre y lo que el hombre es en su ser. Entonces, estamos hablando de medicina, estamos hablando de psicología, estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de educación, estamos hablando de los procesos físicos y químicos que desarrolla todo el ser de la persona como tal, que dicho en una manera técnica, estamos hablando de la estructura ontológica del ser humano. Y entonces nos lleva a la neuroteología. La desconexión espiritual altera el equilibrio del ser, del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema emocional. ¿Cuántos están enfermos a causa de eso? Encontramos la hiperactivación de la amígdala. Así vive el ser humano alejado de Dios. Con miedo, alerta constante, con ansiedad, con preocupación. Ojo aquí. Preste la atención. Preste la atención que encontramos lo siguiente. Encontramos un déficit de regulación prefrontal. El prefrontal, como siempre le he dicho, mírese la frente. Ahí está, el lóbulo prefrontal. Sirve para varias cosas. Una, para la toma de decisiones. Dos, para forjar en usted su personalidad. Tres, para atender. Cuatro, para aprender. Pero si estamos afectados, ¿cómo podemos pensar? Escúcheme bien porque le voy a explicar a nivel médico qué es lo que pasa. Hablamos de la amígdala y el hipocampo. Cuando la amígdala se inflama, usted empieza una crisis impresionante a nivel interior. Y entonces le impiden pensar. Por más que usted sepa de una materia, por más que usted se haya preparado, no puede, escuche bien, no puede pensar. Y si usted no puede pensar, ¿cómo va a salir del problema? Escuche bien. Si usted tiene todas las capacidades, pero está bloqueado internamente, ¿cómo puede pensar? Y entonces, empezamos a sentirnos rotos emocionalmente. Pero Jesús nos conecta con el Padre Creador. Y entonces, ese bloqueo se empieza a quitar. Entonces, los pensamientos que te ponía el adversario, no puedo. Mas Jesús nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Te dice, tengo miedo. Y el Señor nos dice a través de Isaías, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza y te hace valiente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está reprogramando neurolingüísticamente y está generando procesos de neuroplasticidad a través de la lectura de su palabra, porque está científicamente comprobado que la lectura genera procesos de neuroplasticidad que hace que las neuronas se reorganicen en nuestro cerebro y aquellas que estaban afectadas empiezan a regenerarse. Y entonces empieza a generar estructuración en nosotros, una nueva reestructuración a nivel sináptica que nos permite comprendernos, saca de todo bloqueo, nos toma a nosotros y así la persona sea boba mentalmente, lo vuelve superdotado. Por eso dice la Escritura que hace sabio al sencillo. Sencillo es como decir bobo. Y lo hace sabio, lo hace inteligente. Todo esto está detrás de la palabra de Dios y entonces uno dice, carambas, cuántas cosas tan profundas. Pero simplemente Dios nos las vino a enseñar de una manera sencilla. Ahora vamos a encontrar fundamento teórico. Encontramos a Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Fue tan tremendo lo que hizo Dios en él que generó una inquietud como evidencia ontológica. O sea, la evidencia de que
el ser humano como tal necesita de Dios. Y entonces, aquel padre de la iglesia menciona lo siguiente, literal. Estas son sus palabras. Nos hiciste, Señor, para ti. Debemos entender de que Dios nos hizo para Él. Es que no nos hizo para otra cosa, para otra persona. Nos hizo para Él. Y en la medida en que nosotros tenemos esa comunión, por eso es tan importante que tengamos comunión con Dios, que aún el mismo Jesucristo se refirió a través de la parábola de las vírgenes. ¿Qué les faltó a ella? Aceite. Ese aceite nos refiere a la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a Jesús. Jesús nos va a llevar al Padre. Y entonces vamos a estar plenos. Mira otra vez. También encontramos a Pascal, que también refiere lo siguiente. Dice, vacío con forma de Dios. Pero es que en la actualidad no encontramos quien nos hable de Dios. Y los que nos hablan de Dios tienen una vida tan incoherente entre lo que dicen y lo que hacen que carambas. Es imposible poder seguir el paso. Encontramos autores tan importantes como Viktor Frankl, que nos habla acerca del vacío existencial desde el punto de vista neurocientífico y neuropedagógico. Y este vacío nos lleva a la pérdida de sentido. El ser humano pierde su sentido existencial. Cuando llega Jesús, nos reafirma. Ojo, lo voy a repetir. Cuando llega Jesús a nuestras vidas, nos reafirma, nos genera una identidad tan alta, tan grande, tan fuerte, que no hay quien pueda romper eso. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo. Tuvo que andar en prisiones y demás. Tuvo que sufrir traiciones. Lo querían lapidar, le querían hacer daño, porque él ya había sembrado eso anteriormente. Pero el único que estuvo con él fue el Señor. Incluso lo describe en la primera carta a Timoteo. Dice, todos se han ido, solamente has quedado tú, tu mamá y tu abuela. Y aquí estoy en prisiones, y el Señor siempre ha estado aquí conmigo. Imagínense qué tremendo. Porque una prisión en esa época era terrible. Estaba llena de infecciones, de hedores horribles y demás, de muerte, de enfermedades. Dicho en otras palabras, sería la clave de todo esto a nivel retórico. Sería la siguiente. No tribalices la ansiedad, pero tampoco la absolutices. La ansiedad tiene solución. ¿Cuál es la solución? La conversión a Cristo. Ahora, vamos con la segunda diapositiva. Préstale atención. Hablamos de el vacío del hombre, un problema de origen, no de circunstancia. Es que el ser humano, al no tener una identidad fija, vive lo que el momento le permite vivir. No vive con una profundidad, no vive con una identidad profunda y arraigada que le permita tomar decisiones adecuadas. Entonces encontramos, miren la imagen, aquí un hombre que se está erosionando como la tierra, porque en Génesis Dios nos dice lo siguiente, nos dice que nos sacó del polvo. Por eso dice, polvo eres y al polvo volverás. Y entonces esa tierra la jala ¿qué? El dinero, la fama, la gloria, los sueños. Por eso hay muchos que ofrecen el sueño americano en las prédicas. ¿Y qué te van a ofrecer? A nivel de tu mundo, todo. Y Jesús no fue ajeno a esto.
En Mateo capítulo 4 nos menciona la tentación de Satanás sobre Jesús y le mostró de todo. Es más, le mostró todos los reinos de la tierra y su plenitud y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Cuántos cantantes, cuántos artistas, sean actores, cantantes, políticos, han pactado su alma con Satanás solo por esto? Y no decidieron resistirlo como Jesús decidió resistirlo. Porque a pesar de que Jesús es Dios, Él vino en condición de hombre, en carne y hueso, y tuvo que decidir, así como los ángeles tuvieron que decidir. Y la tercera parte de ángeles se levantaron en contra de Dios a causa de que decidieron seguir a Luzbel, que se levantó en contra de Dios y se volvió Lucifer. Porque él también lo decidió. Eso está en Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, menciona lo que hizo Lucifer y lo que le vendrá como castigo. Entonces, tú y yo debemos tomar determinaciones. Ahora, escucha bien, estamos hablando del problema de origen, no de circunstancia. La base bíblica. Encontramos 3 referencias bíblicas que nos llevan a lo largo de las escrituras, a lo largo y ancho. Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, cuando el hombre determina desobedecer a Dios a causa del engaño de Satanás. Y eso nos pasa. Entonces, ahí inicia la ruptura relacional. Cuando el hombre desobedece a Dios y le hace caso a Satanás, lo primero que entró fue la muerte espiritual. Entonces, quedamos apartados. Y en la misma escritura, a lo largo y ancho de la Biblia, nos menciona que a causa de esto, tenemos una genética caída. Ojo, una genética caída. Porque el diablo sabía que el Cristo tendría que venir a través de un vientre humano, y entonces ahí es donde empieza a pasar una de las rebeliones. Los hijos de Dios, o sea, aquellos videntes, deciden tomar a las hijas de los hombres para sí, con el fin de dañar la genética humana, para detener la venida del Cristo. Entonces mire cómo es todo esto. Esto es profundo. Nosotros debemos entender lo que acontece. Luego encontramos Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque este tema lo vamos a profundizar el otro domingo. Dice, entrada del pecado. Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, Dios no los había creado para que sufriéramos. No te había creado a ti, mujer, para que seas dolor de cabeza ni nada por el estilo, no. Y vos dirás, pero ¿cómo así que dolor de cabeza? Sí, hay muchas mujeres que son rencillosas, en vez de ser mujeres sabias y prudentes. Y a ti, hombre, te había creado para que no le hicieses daño a la mujer. 1. Y 2, para que pudieras administrar la creación. Pero a causa de la desobediencia, dijo Dios, con el sudor de tu frente comerás. Y cada vez la situación laboral, económica se pone más difícil. Todo esto es consecuencia de una maldición. A causa de la desobediencia, el hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Esto es tenaz, tremendo. Y por eso es que el hombre y la mujer luchan entre sí. La mujer porque él se parece al hombre y no ha entendido de que Dios la hizo como complemento al hombre, como ayuda idónea. Y al hombre hemos entendido que nos ha hecho para protegerlas, guiarlas, cuidarlas, amarlas.
Todo eso estaba en el plan divino. Pero entonces queda fácil echarle la culpa a Dios y destruirnos entre nosotros. Porque eso es lo que hace el enemigo. Divide, confunde y reinarás. Hasta Maquiavelo lo sabe y lo escribió. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Es que todo parte desde lo que Dios anuncia en su palabra. Pero la gente no ha podido comprender eso. Pero entonces vemos los hospitales psiquiátricos cada vez más llenos de gente con crisis de ansiedad. No queremos hablar de Dios y de su palabra, pero los hospitales se viven llenando. Y cada vez con unas crisis peores. Y usted dirá, no, pero para eso hay psiquiatras, psicólogos. Ay, vea, yo he visto psiquiatras que no pueden, que están en una crisis de ansiedad terrible. He visto psicólogos con una crisis de ansiedad que no pueden, que están desesperados. Me dicen, ¿cómo salgo de aquí? Ya tomé citalopram, alprazolam. No puedo, estoy que me pego un tiro. Entonces, mire, yo le estoy hablando de casos reales. No estoy acá hablando de cosas utópicas. Aquí estoy hablando de cosas reales, no ficción. El hombre se desmorona por dentro. Cristología profunda. Cristo es la imagen perfecta. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. El hombre sin Cristo vive en distorsión de identidad, lo que hemos hablado. La semiótica existencial. El ser humano interpreta la realidad desde los símbolos internos. Éxito igual plenitud. Placer igual paz. Y lo tremendo es que cuando alcanzan todo esto, no obtienen sino cada vez más vacíos. Y aquí quiero citar a alguien contemporáneo, un actor realmente talentoso, Jim Carrey. Una frase, ojo aquí, una frase que dijo Jim Carrey. Dijo lo siguiente: le oro a Dios que alcances la fama, la riqueza y todos tus sueños y anhelos, para que te des cuenta, ojo aquí, para que te des cuenta que nada de eso llena. Jim Carrey, fama, plata, talento. Escuche bien, Jim Carrey, quien alcanzó fama, dinero, todo, pero que llegó a tener un nivel de depresión tan alta que casi se mata. Y entonces él de manera sabia dice, le oro a Dios para que alcances todos tus anhelos, todos tus sueños, fama, dinero, riqueza, todo, para que te des cuenta que nada de eso llena. ¿Y por qué no llena? Porque eso no es la plenitud del ser humano, es Jesús, nuestro Creador. Porque el problema no es lo que te falta afuera, es lo que se rompió adentro. ¿Qué tiene roto? Las emociones. ¿Tu sistema límbico está enfermo? ¿Qué tiene roto? ¿La mente? ¿Tu dimensión cognitiva está fragmentada? ¿Tu salud física? ¿Tu espíritu? Jesús te puede reparar. Cuando hablamos a nivel neuropedagógico, encontramos que el cerebro aprende por repetición y significado. El vacío genera bucles. ¿Qué son estos? Pensamiento negativo, emociones depresivas, conductas inadecuadas y refuerzos o que refuerzan el vacío que sientes. Entonces nosotros debemos entender que el problema no es situacional.
es nuestra estructura interna que está fallando. Porque recuerda, el Señor es el que nos ayuda. Él es el que nos bendice. Él es el que nos saca adelante. Y es aquí donde nosotros podemos hablar incluso desde el marco filosófico. Encontramos a Heidegger, que nos habla este filósofo acerca de la angustia como confrontación con el vacío del ser. Así, la filosofía que ha existido desde mucho tiempo atrás. El hombre preguntándose acerca de su existencia, de la existencia de Dios, de la naturaleza. Todo. También encontramos, a nivel teológico, Tomás de Aquino, otro padre de la Iglesia, quien dijo que el ser humano tiende al sumum bonum, a Dios. También encontramos, Kierkegaard habla acerca de la ansiedad como vértigo de la libertad separada de Dios. Es que nosotros debemos entender, el único que nos va a ayudar a salir adelante es Jesucristo. Encontramos a Andrew Newberg, que nos habla desde el punto de vista contemporáneo de la teología. La espiritualidad reorganiza circuitos neuronales. A Mario encontramos que Mario Beorger nos habla acerca de las experiencias espirituales tienen correlatos neurológicos reales, lo que nuestro ser empieza a experimentar dentro. Y entonces encontramos lo siguiente. Aquí podríamos hablar de algo clave. Digámoslo en una frase clave, en un lenguaje que nos pueda entender todo el mundo. El hombre no está vacío porque perdió algo. Está vacío porque se desconectó de alguien. ¿Quién es ese alguien? El Dios eterno. Entonces nosotros pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, préstale atención a estas imágenes. Mira este hombre frente a una cruz y mira a esta persona con el cerebro. Aquí encontramos el sistema nervioso central. Está el cerebro o el encéfalo. Está el tallo cerebral y de ahí baja a la médula espinal, que nos va a controlar todo el cuerpo y todo nuestro ser, y que se va a conectar a través del sistema periférico. Son aquellas conexiones que ves que están rondeando al ser humano. Y entonces vemos que donde está la luz central, ahí queda el hipocampo y la amígdala. Está radiando, está mandando y respondiendo a los estímulos. Nuestro sistema periférico, nuestro sistema nervioso periférico nos está mandando millones de ¿qué? Millones de estímulos, pero el cerebro solamente responde a los más importantes. Ojo aquí. Y encontramos que Jesús no regula nuestra ansiedad, restaura nuestro ser. Por eso este hombre está ante la cruz, porque la cruz es un símbolo importantísimo. No solamente era símbolo de muerte y de castigo y de maldición. No, Jesús en la cruz nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, Cristo no vino a calmar síntomas, sino a restaurar la naturaleza humana caída. Cuando nos restaura, esos síntomas se nos van. Y como les dije, volvemos a la cristología alta. Volvemos a la semiótica bíblica. Cristo nos lleva a un nuevo nacimiento. No es mejorar nuestra conducta, es regenerar nuestro ser. Escucha bien.
¿Cuántas veces has escuchado que nos han dicho que nosotros damos lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces Jesús lo que viene es a transformarnos en nuestro ser, en nuestra esencia. Y entonces eso malo que nos gobernaba, porque nuestras fuerzas no pudimos frenar eso, es quitado a causa de su presencia. Y entonces, del bien que hay en Jesús, empieza a traer a nuestras vidas y nosotros empezamos a cambiar. Y si vamos a hablar a junta o en el proceso, en el área de lo que tiene que ver con la neuroteología aplicada, encontramos que el encuentro real con Cristo produce cambios profundos en el cerebro y el sistema emocional. Por eso les he insistido, siempre debemos buscar el encuentro con Jesús. No es vivir una apariencia, no es ir a la iglesia por ir a la iglesia, no es conectarse a una conferencia de estas por conectarse para que el pastor me vea. No, es entender que vamos a un encuentro con Jesús, en el cual Dios pide de nosotros que seamos sinceros, que seamos íntegros. Y entonces nos pide que nos entreguemos a Él. Y Él empieza a transformarnos. Vamos a mencionar algunas bases bíblicas. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino. O sea, ya nos traza una dirección. La verdad, dicho en otras maneras, nos estructura. Y la vida nos da la esencia que necesitamos. En Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, encontramos que el espíritu muerto vuelve a la vida y reordena alma y cuerpo. Lo que perdieron Adán y Eva empieza a ser reestructurado en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos al Señor, el Señor empieza a generar una regulación del sistema límbico, mayor coherencia prefrontal, o sea, nos vuelve más inteligentes. La dimensión de hiperalerta empieza a regularse y entonces la depresión se empieza a quitar. Ojo aquí. No solamente yo, sino a nivel mundial, hemos podido demostrar que prácticas como la oración, la adoración y la palabra, la lectura de la palabra, generan nuevas rutas neuronales, neuroplasticidad espiritual. Y entonces todo empieza a calmarse. Y entonces vamos a la semiótica, que es la ciencia que nos habla acerca de los símbolos y demás. La palabra de Dios redefine con significados internos y transforma de manera en que interpretamos nuestra historia. El dolor se convierte en propósito, el vacío se convierte en hambre de Dios. La crisis, ojo aquí, la crisis se convierte en llamado y el caos se convierte en dirección. Porque Jesús no tapa tu vacío. Jesús te llena desde adentro. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Nosotros hablamos que Jesús lo que hace es tan profundo que ni siquiera técnicas emocionales ni técnicas de regulación conductual pueden hacer lo que Jesús hace en nuestras vidas. Encontramos dentro de la teología, de la patrística, a Atanasio, que nos habla textualmente y dice: Dios se hizo hombre para que el hombre participe de la vida divina. Encontramos también otro padre de la fe, Ireneo de León, quien nos habla acerca de la restauración del ser, no solo perdón de pecado, sino que Jesús nos lleva más allá. Y entonces nos empieza a cambiar patrones. ¿Y esos patrones, dónde los encontramos? Nosotros encontramos estos patrones en nuestra conducta, en la palabra de Dios,
en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde habla acerca de cambios de patrones de pensamiento. Y por eso es que encontramos a nivel de neurociencia teóricos como Caroline Leav, que habla acerca del pensamiento transformado, cambia la estructura cerebral. ¿Sí ven cómo es todo esto? Entonces, nos lleva al último punto, a la última diapositiva. Mira, aquí está. Y entonces Jesús nos pasa de la ansiedad a la plenitud a través del proceso de transformación. Y entonces empieza a traer sobre nosotros estos 5 puntos, las 5 dimensiones que ya les mencioné desde antes. Primero, nos lleva a su palabra y nos da revelación. Cristo se manifiesta a nosotros y nos revela la verdad. ¿Quién es Él? La verdad. Juan, capítulo 1, versículo 9, nos da esta base bíblica. Luego nos lleva a través de esa revelación a la convicción. Dice la Escritura claramente que el Espíritu Santo de Dios es el que convence, redarguye, convence del juicio, del pecado, de justicia. El Espíritu Santo empieza a confrontarnos al corazón. ¿Dónde está? En Juan capítulo 16, versículo 8. Luego nos lleva al arrepentimiento. Ojo aquí. Nadie que no se arrepienta de sus malos caminos y de sus malas conductas podrá ser llamado hijo de Dios. Y tampoco podrá tener cambios. Entonces, en el arrepentimiento nos lleva al cambio de la dirección, de la decisión de volvernos a Dios. Y entonces dejamos el mundo que teníamos y empezamos a caminar en Cristo Jesús. ¿Dónde está la base bíblica? Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y esto nos va a llevar a la metanoia, que la metanoia a nivel técnico sería una transformación tan grande que sobrepasa a la experiencia del arrepentimiento. Y entonces nos lleva a 2 puntos más, la regulación y la transformación progresiva. En la regulación aparece el nuevo nacimiento, el espíritu muerto vuelve a la vida. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? En Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y nos lleva a la transformación progresiva, que es el proceso de santificación. Cristo forma su carácter en nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto nos va a llevar al punto tal de que hablaremos del proceso interno a nivel neuropedagógico espiritual y a nivel de la integración límbico espiritual. O sea, las emociones guiadas por el espíritu. Y entonces nos va a llevar a un punto que nos trae una reconstrucción interna tan profunda. Y es que es tan tremendo que aún hasta autores como Paulo Freire, quien fue y ha sido uno de los pilares en la educación, y habló acerca de la educación que libera al hombre. Y entonces nos saca de una educación bancaria, una educación que nos lleva a ser esclavos, a una libertad educativa que libera al hombre. ¿Sí ve cómo es esto tremendo? Pero ¿de dónde sale todo esto? De la Biblia. ¿Quién era o quién fue? Paulo Freire. Un cura. Todo está en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos lleva a unas repeticiones prácticas espirituales que nos consolidan a nivel estructural, a nivel neuronal, que nos llevan a alienarnos con la verdad. Y entonces, recuerde, oración, escritura, la lectura de la palabra y el estudio de la palabra, la comunidad, la adoración,
Entonces genera nuevas rutas neuronales, neuroplasticidad. Y entonces nos lleva a la integración límbico-espiritual. La presencia de Dios produce equilibrio integral en el ser humano. Nos da una seguridad interna, disminuye y hasta quita el miedo, aumenta la confianza en Dios. En el sentido, activa la corteza prefrontal, dando propósito y dirección. Y en la paz, el equilibrio neuroquímico, estar en reposo en Dios. Entonces, encontramos que Dios empieza a hacer una reestructuración cognitiva, la cual nos habla autores como Aaron Berg. Cuando nosotros tenemos esa reestructuración cognitiva, pues estamos equilibrados internamente. Eso es importantísimo. Entonces, va a generar regulación en nuestro sistema nervioso y activación de redes que nos calman. Entonces, encontramos la base bíblica en Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovación del espíritu, de la mente, porque Dios nos empieza a dar una nueva identidad en Cristo Jesús. Y esto es importante. Ojo aquí. El espíritu alienado, junto con el alma ordenada, más el cuerpo estabilizado, ¿qué va a generar en nosotros? Va a generar una línea neuroteológica, teológica bíblica y experiencia espiritual. Porque la plenitud de Dios en nosotros va a quitar la ansiedad y es precisamente quien nos va a llevar a ser nuevas criaturas. ¿Se ve cómo es todo esto? Entonces, todo esto nos permite aquí llegar a este punto, al llamado que Dios nos ha hecho conocer. No necesitamos otra estrategia emocional. Necesitamos un encuentro real y verdadero con Jesús. No es ansiedad. Necesitamos volvernos a conectar con el origen. Por eso, el Señor Jesucristo nos hace un llamado muy importante. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué vamos a decir? Finalmente, ¿haremos lo que Jesús nos está pidiendo? ¿O quieres seguir en esa muerte espiritual? Cada uno decide. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.